México, 1913. Victoriano Huerta ha asesinado al presidente Francisco I. Madero, pero Venustiano Carranza en Coahuila pretende encabezar un nuevo movimiento revolucionario aliándose con el ejército villista en el norte y el zapatista en el sur, al igual que Pablo González en Nuevo León y el general Álvaro Obregón. El nuevo presidente de los Estados Unidos, sintiéndose traicionado por Huerta, condena su gobierno. Al presidente usurpador Victoriano Huerta se le acaban las opciones, se le acaban los aliados y se le acaba el tiempo. Así, la noche más oscura de la historia de México entra a su etapa más sanguinaria y el amanecer no parece estar cerca. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Mi nombre es Luis Mario González Delgado, mi compañero Jorge Juárez, aquí estamos, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan una vez más. Jorge, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, güey, estoy muy, más que emocionado, güey, excitado, güey, porque, sí, un poquito dura la traigo, o sea, sinceramente. Ahí, discúlpenme la grosería que acabo de decir. Que no es ninguna grosería, es una realidad fisionómica de mi cuerpo. Porque vamos a hablar de una de las etapas más fuertes de la Revolución Mexicana. O sea, realmente en este episodio vamos a hablar de cosas tensas. Pero antes, Luis Mario, me gustaría hacer unas menciones especiales. Sí, porque, como dices, estamos hablando de la Revolución Mexicana, pero lo que se me hace bien loco que estamos hablando ahorita, que se nos hace bien fregón, que no solo nos escucha en México, ¿verdad? Exacto. Queremos hacer una especial mención. Ahora sí que, como si nos estuvieran escuchando en el programa de hoy o en Piolín por la mañana o eso sí. Queremos mandarle un saludo con toda algarabía y con mucha pompa a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, Ecuador, Chile, Argentina, Singapur y Alemania. Hasta allá nos están escuchando. Singapur. Pues, güey, qué emoción. Muchísimas gracias. No sé qué rollo con la gente que nos está escuchando por allá, pero... Hey, un abrazo a todo el mundo. El chiste es que nos juntemos a cotorrear y hablar de historia. Y si eres uno de estas personas que está en otro país que no sea México, y aunque estés en México, no se te olvide pasar ahí a YouTube o a Instagram, a Facebook, a nuestras redes, Maciosare Podcast, y dejarnos un saludito, porque pues la verdad nos emociona mucho saber que hay gente en otros lados que nos escucha. Y también quiero darle un agradecimiento a El Debacle Podcast. Muchísimas gracias a el podcast que nadie pidió, con el anfitrión que nadie conoce, El Debacle Podcast. Búsquenlo, muy chistoso, muy cotorrón. Muchísimas gracias porque nos ha estado prestando el equipo. Si no fuera por El Debacle Podcast, Maciosare no sería posible. Muchísimas gracias, El Debacle Podcast. Un saludote. Y si usted es fan de podcast como La Cotorriza, como La Hora Feliz, o sea, que es más de comedia, como de hablar de los temas y mezclarlos con una forma llevadera y cotorrona llevarlo, o sea, El Debacle Podcast se lo puede chingar usted con una carnita asada y una caguama a un lado, y mire, lo va a disfrutar, pero chido, la neta. Tiene un programazo, de hecho tiene un invitado por ahí, a Jorge Juárez, un invitado. Entonces, Georgie, what's going on con la revolución? ¿Qué está pasando, güey? ¿En qué nos quedamos, güey? Pues mira, en los episodios pasados, güey, vimos cómo el porfiriato tenía a México en graves problemas y llegó nuestro Salvador, chaparrito, bigotón espiritista, Francisco I. Madero, y logró tumbar a Porfirio Díaz. Madero tumbó a Díaz. Y luego después, cuando Madero estaba en el poder, el país se le vino a las manos porque pues no había un plan de nación ni nada por el estilo. Fue demasiado bueno. Hubo poquitos avances. Fue demasiado bueno y que me lo chingan, güey. Me lo chinga Victoriano Huerta, que queda en el poder, güey, en febrero, güey. En febrero de 1913, güey. Exacto. Ahí es cuando tenemos este pedo del presidente que dura 45 minutos. Nombra a Huerta el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario de Gobernación, que era Pedro Lascurain. Querían darle continuidad al gobierno de Madero, ¿no? Que no fuera nada más, matamos a Madero y ahora nosotros somos presidente. Entonces, le pasaron
la presidencia a Pedro Lascurain, que estaba que era del gabinete de Madero. Y Pedro Lascurain dura 45 minutos porque a los 45 minutos le pasa la presidencia a Huerta. Y pasa Victoriano Huerta a ser nuestro presidente, el presidente de México. El presidente de México y que, güey, no se trata de encontrar, bueno, la cosa es de que cuando estudias la historia de México una y otra vez, te encuentras con diferencias, ¿no? Todo el mundo lo cuenta de una manera distinta, cada quien dice su versión de la historia, ¿no? Claro, pero cuando hablan de Huerta, todos lo llaman el presidente usurpador o el usurpador. Así. Entonces parece ser en algo en el que sí hay consenso. Ajá. Si usted vio Juego de Tronos o Game of Thrones, y conoce a este personaje, el Jaime o el Jaime. Si usted vio Juego de Tronos, tal vez puede ser Jaime. Si usted vio Game of Thrones, puede ser Jaime. Jamie Lannister, que le decían el Kingslayer. O el Asesina Reyes. Asesina Reyes. Pero bueno, ya saliendo de mamada, o sea, sí fue un cargo que se le quedó para la historia. O sea, realmente no, como dices, no hay historiador que no lo nombre de otra manera. A Victoriano Huerta. Entonces Victoriano Huerta... usurpador, un traidor. Exacto, Victoriano Huerta, usurpador de la presidencia, asesino de Madero, el presidente que fue elegido por el pueblo. Tipazo. Un tipazo, era el tipazo de la revolución. Y empieza 1913 y todo se le empieza a poner en su contra. El presidente de Estados Unidos cambia, ahora es Woodrow Wilson. Antes era William Howard Taft. Cambia, Taft apoyaba a Huerta y luego cambia y ahora es Woodrow Wilson. Y Wilson está en contra de lo que hizo Huerta. Entonces, Huerta ya no tiene el apoyo de los Estados Unidos. Y aparte, lo acusaban de qué era lo que lo acusaba a Estados Unidos, Jorge, de que Alemania le estaba mandando armas. Le estaba mandando armas y de que estaba jugando como para dos líderes. Es decir, Victoriano Huerta estaba inmiscuido en el golpe de estado que estaba programando Estados Unidos. Y que también estaba apoyando al gobierno alemán para distribuir las armas entre sus entre sus ejércitos. Y es que tenemos que entender que había tensión en el mundo, porque la Primera Guerra Mundial estaba a punto de empezar. Sí, no, y ya lo hablamos. De hecho, chéquense los episodios pasados, los invitamos. Aquí arriba va a aparecer una pestañita. Chéquense. Donde hablamos de que México es un punto bien importante en la Primera Guerra Mundial. Por sus cuestiones de petróleo, güey. O sea, por todo el mundo quería... siempre, como siempre, por México es por los recursos, de una u otra manera. Todos querían el petróleo mexicano y pues dentro de esos están los estadounidenses, los alemanes, que cuando Huerta llega al poder, que se queda como presidente, Estados Unidos no le gustó ese pedo. O sea, porque se supone que Huerta iba a pasar el poder a otra persona y no lo hizo. Huerta se quedó. Entonces eso no le gustó a los... Huerta traicionó al presidente y luego traicionó al que lo ayudó a traicionar al presidente. Entonces Huerta traicionó a todo mundo y nadie lo tiene en sus buenas gracias. Y luego aparte, todos los estados del país, los gobernadores de los estados de todo México, lo reconocen como presidente, excepto dos. Uno de ellos, el más importante, Coahuila. Venustiano Carranza se rehúsa a reconocer a Huerta como el presidente legítimo, ¿no? Inmediatamente después de que escucha lo que hizo, después de que le llega la noticia, se lanza con el Congreso del Estado y... ¿Qué fue lo que hizo ahí? Pues, o sea, reclamó, desconoció al presidente electo como tal. Ajá. Inició el armamento del ejército carrancista, güey. Y también, como nota, güey, me gustaría agregar que dentro de los estados que no reconocieron a Huerta, se sumó Sonora. ¿Qué pedo con Sonora, güey? ¿Qué estaba pasando en Sonora? Porque en Coahuila era Carranza que dijo Huerta no, y en Sonora, ¿quién era, güey? Sonora, híjole, me agarras en super curva que no lo tengo aquí preparado. Era el gobernador de Sonora. Ajá, pero es que el nombre se me hizo bien interesante, güey. Pero sí, el gobernador de Sonora, güey, cuando Huerta es nombrado presidente, desconoce al presidente y solicita al Congreso del Estado que se le adelanten 6 meses de su sueldo
Ok. para poder armar un ejército, güey. Y Güey, poder... y apoyar a Carranza en la revolución, ¿no? A tirar al usurpador. al usurpador. Y pues el Congreso de Sonora le da los 6 meses de sueldo adelantados. Y el gobernador de Sonora en ese tiempo, pues se va. Se va de Sonora y ya jamás volvemos a saber de él. O sea, huye de todo el país. Huye. Agarra el dinero que le dan para la guerra, agarra el dinero y huye. Y huye del país. Algo con mayor. Chingada madre, güey. O Sotomayor o algo, Chingada no sé. madre. Pero bueno. Sí. Pero bueno, entonces, la cosa es de que Venustiano Carranza... Ahora, tenemos que entender algo, porque Venustiano Carranza nos dejó una herencia constitucional en México. Y la constitución que tenemos el día de hoy, la de 1917, fue la que proclamó Venustiano Carranza. Entonces, ¿quién era este men? Pues Venustiano Carranza, güey, nace nada más y nada menos que el 29 de febrero de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Ese siempre fue su estado. Ahora, este homie, Venustiano Carranza, creció en una familia, o bueno, lo crió un padre, tenía padre y madre, pero su padre, güey, siempre le dejó una enseñanza muy arraigada a la soberanía nacional, porque a su papá le tocó vivir la separación de Texas y el anexo de la mitad del territorio de México. Exacto. Entonces Coahuila perdió un chingo de territorio, güey. De hecho, lo que perdió es más de lo que Coahuila es ahorita, güey. Sí, sí, sí. Que era en ese mismo entonces. Entonces su papá siempre le dijo al tiro con los extranjeros. La soberanía nacional es lo importante. Y originalmente, güey, Carranza quería ser doctor, pero por un pedo que tenía en los ojos no pudo. Y tenía que usar unos lentes especiales, de hecho, que son los lentes con los que conocemos a Carranza. Los lentes tipo John Lennon, ¿no? Ándale, así redonditos, chiquitillos. chiquitos. Y eran de color azul. Así como tú los tienes rojos ahorita, Jorge, ese güey los tenía azules. Ah, sí, porque yo soy anticarrancista, güey. Ajá. Carrancistas Ah, eran tú eres azules, carrancista. Yo soy un Sith. Ese güey era un Jedi. No, qué pendeja. chingado, güey. Mi referencia. Bienvenidos a Referencias Pendejas. Referencias en un programa pendejas. de historia. Entonces, Güey, la vez pasada refería a Pokémon, güey. Ahorita tenía. Güey, la cultura popular. A la gente le gusta este pedo. Bueno, ya. gracias, Goku. Entonces, Carranza iba a ser gobernador de Coahuila, güey. Carranza ya iba a ser gobernador de Coahuila. Y hasta, o sea, durante el Porfiriato. Y Porfirio Díaz ya le había dado el visto bueno. Pero al final, Porfirio Díaz dijo, "Ñe", y le quitó el cargo. No le permitió ser gobernador de Coahuila. Entonces Carranza se quedó agüitado. Dijo, pinche Porfirio, güey, en lo que salga algún pelón bigotón chaparrito que quiera hacer una revolución, yo me le voy a aliar y te vamos a chingar, puto. Y sabes que llega Madero, güey. Un chaparrito, pelón, bigotón que quería hacer revolución en contra de Díaz. Y rimando, mira. Y rimando, güey, rima no intencional. Entonces Carranza se le alía y Madero lo nombra jefe de sublevación en Coahuila. Eso fue su título oficial. Ese fue su título oficial de Carranza. Entonces, Carranza apoya a Madero, Madero derrota a Díaz y Carranza es nombrado gobernador provisional en mayo de 1911 de Coahuila. Y siendo gobernador provisional, renovó el poder judicial, ordenó que se levantaran los impuestos, que igual y, pues no sé si eso está muy chido o no, pero también impulsó leyes en contra del alcoholismo y la prostitución. Maldito. Exacto. Y luego después, güey, se peleó con Madero por algo, güey. Madero quería que el ejército que tenía Carranza en Coahuila entregara las armas, pero Carranza se negaba porque dijo, quién sabe si pase otro pedo después. Fíjate que sí, dentro de la investigación, sí me encontré con eso, no lo tengo muy claro. Igual si hay bandita que nos pueda explicar o compartir ¿Cuál fue la disputa que tuvo Carranza con Madero? Exacto. Pregunta número 1, ¿cuál fue la disputa que tuvo Carranza con Madero? Apúntenle, chavos, Apúntenle ustedes, porque nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, ahí ya no estaban en tan buenos términos. Pero luego le llega la noticia a Carranza de que un pinche usurpador viejito alcohólico general chingón de la nación mató al presidente constitucional. Lo mandó a asesinar e inmediatamente Carranza se niega. Dice, nope, no reconozco el gobierno de Huerta
Y dices tú, qué buen Carranza, güey. Qué chingón fue Carranza. Qué buen vato, ¿no? Que apoyó a Madero. Que dijo, no reconozco a Huerta. No lo reconozco, a menos. Que le dieran la Secretaría de Gobernación, que sí lo intentó hacer. O sea, Carranza dijo, ok, no me gusta que esté Huerta en la presidencia, pero voy a negociar. Claro. O sea, Carranza no era tan mal vato, pero no crean que era un buenazo. Era un buenazo. Pidió Estaba dispuesto a aceptar al asesino de Madero. de Madero a cambio de algo. Pide que se le dé la Secretaría de Gobernación. Cuando se le niega, obviamente, perdón, Carranza lo que hace es, pues ahora sí, levantar en armas a su ejército carrancista. Y esto lo hace proclamando el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. A lo largo de la historia de México hay un chingo de planes. Hay un chingo. Y hasta güey, ahorita llevamos el de San Luis, que fue el de Madero. Que Pokémones, güey, creo. Sí, güey, hay un chingo o sea, el de San Luis, el de Ayala, el de Guadalupe, el de Agua Prieta, el de su pinche madre, güey. No mames, es confuso, pero bueno, este fue el de Guadalupe, Carranza Guadalupe. A ver si así nos acordamos. Carranza Guadalupe, en 1913. Que es cuando desconoce Carranza al presidente electo Victoriano Huerta, güey. Exactamente. Y después de ahí, el gobierno de Victoriano Huerta se convierte en una sucesión de guerrillas, güey. Le fue de la verga, güey. Tenía todo en su contra. Y luego, Estados Unidos, con la excusa de que Alemania le estaba mandando armas a Huerta, Estados Unidos manda a su flota naval a ocupar el puerto de Veracruz. Ajá, e impedir que cualquier barco que venga de otro lado pues pueda terminar en los puertos. Güey, y está de la verga porque en la escuela no nos enseñan esto. Nos dicen que hubo revolución, pero no nos dicen que Estados Unidos nos invadió durante la puta revolución, güey. Pues, bueno, si lo quieres ver como una invasión, sí, pero es que también estaban viendo por sus intereses. Entonces... Pues es que invadieron el territorio nacional, güey. Bueno, eso punto, sí. Güey. Okay, o sea, ese es el pedo, güey. En la escuela no te lo enseñan. O sea, lo sí, cual está en la verga, güey. Exacto. Siempre... Y fíjate que ese es uno... Bueno, haciendo un paréntesis antes de continuar. Es un... Contra de la puta escuela, güey. No, o sea, contra el sistema educativo, güey, donde sí te enseñan que México es solamente México y todos los países de alrededor valen verga. O sea, como si no existieran. Lo que sucede alrededor de México no importa, nada más México, güey. Sí. Y eso es lo que nos hace de repente creernos como que somos el único país en Latinoamérica cuando no. O sea, había cosas que pasaban a nuestro alrededor, en nuestras fronteras con Guatemala, güey. Sí. Con nuestros países hermanos, güey. Colombia, Ecuador, güey. Chile, Argentina, o sea, con todos nuestros hermanos sudamericanos, güey. Y que nos quieren hacer entender como México es un país solo. Y no. O sea, había un conglomerado de naciones que estaban ahí luchando en contra de ciertas cosas diferentes que al mismo tiempo eran lo mismo, ¿no? Sí, güey. Y entonces, ¿qué es lo que hace Carranza, güey? Porque, recordando, el vato de Sonora huyó con todo el dinero. Entonces, lo que hace Carranza es que se va a Coahuila a levantar, a incrementar el ejército constitucionalista, ¿no? Se alía con Pancho Villa, quien está en Chihuahua, y con Pablo González, que se queda en Nuevo León. Entonces, Carranza le presta a Pablo González algunas tropas constitucionalistas para que empiece a armar un ejército acá chido, cotorrón. Entonces, entre Carranza, Villa y González, deciden avanzar, hacer un triple avance hacia el sur. Y Obregón en Sonora, güey, también. Obregón estaba en Sonora. Obregón en Sonora. Obregón estaba junto con Carranza, ¿no? Entonces... Ajá, exacto. Obregón estaba apoyando a Carranza junto con Plutarco Elías Calles, güey. Y es que Obregón era uno de los buenos generales de México en este entonces, ¿no? Sí, y nada más como nota, también era un aristócrata, o sea, era de familia empoderada, tenía haciendas, tenía ahora sí que un árbol genealógico, aristócrata. Aristócrata, güey. Ajá. Y así es como de donde venía Álvaro Obregón, que ya después va a saltar más con más fuerza. Que se vuelve, en algún punto se vuelve la mano derecha de Carranza, güey.
Álvaro Sí, Obregón, güey. sí, Se vuelve- y lo ayudó a derrotar, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo ayudó a derrotar a un enemigo importante de Carranza. Pero eso ya lo veremos más importante. Por ahorita quedamos en que Carranza estaba en Sonora. Villa estaba, como quien dice, a su izquierda en Chihuahua. Y a la izquierda de Villa estaba Pablo González en Nuevo León. Entonces querían hacer un triple avance hacia el sur. Cada uno por rutas diferentes para poder tomar la capital mientras Zapata avanzaba por el sur. Entonces, Carranza, güey, en un punto nombra como jefe militar de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California a Álvaro Obregón, güey. Entonces, cabrón. es cuando Villa queda a órdenes de Álvaro Obregón, güey. O sea, ya esa avanzada que mencionas se convierte en Álvaro Obregón dirigiendo toda pues sí, ese grupo de revolucionarios, güey. Después de dominar esa parte del norte y hasta cierto punto Guadalajara, se hace la toma de México, güey. El 14 de agosto de 1914, güey, con más de 18,000 hombres, güey. ¿El 14 de agosto de qué, güey? 1914, güey. El 14 de agosto del 14 entra Carranza a la Ciudad de México. Ujú. Ay, cabrón. Es el cumpleaños de mi hermano, güey. En el cumpleaños Bueno, del 14 de agosto, güey. nice, El nice. Debacle Podcast, una vez más. Ahí está. Pero ahí entra, pues sí, es la toma de la Ciudad de México. Que no tengo claro si es cuando entra, no, todo eso es más adelante, cuando entra Villa y Zapata. Sí, eso es Sí, después, sí, eso es es después. después. Ahorita a ver si alguien aquí nos puede decir si sabía un poco más acerca del avance de de este triple avance hacia la Ciudad de México. Lo que sí sabemos es que Victoriano Huerta, en este momento, ya se dio cuenta que todo valió verga y decide huir de México, ¿verdad? Sí, exacto, porque Villa ya había tomado Zacatecas, güey. Ouch. O sea, ya había pasado lo de que el gobierno estadounidense había mandado a bloquear los puertos de Veracruz, güey. Está cabrón. Ya Victoriano Huerta estaba Es un pedo. contra la pared, güey. Ah, huevo. Y pues el vato dijo, bueno, pues ¿saben qué? Yo soy culo y no estoy dispuesto a morir por esta causa. Entonces voy a huir del país. Y huyó del país. Pinche Exacto. Victoriano Huerta, hijo de su pinche madre. Que eso sucedió en junio de 1914, güey. Ajá. Cuando Victoriano Huerta dice, aquí más vale, aquí corrió que aquí murió. Y se fue, güey. Sí, o sea, pues no quería terminar como Madero, güey, como él terminó Madero, güey. Pues como vives, juzgas, güey. Y por eso pinche Victoriano Huerta huyó. Ok, entonces- Luis Mario, Ajá. ¿qué pasa después? O sea, ya se va a Huerta. Y luego, güey. Entonces Huerta se va del país y Venustiano Carranza con el ejército constitucionalista entra triunfante a la Ciudad de México diciendo, ¿qué putos? ¿Ya vieron? Hijos de su pinche madre, yo soy Carranza, este es mi bigote, estos son mis lentes y me pelan la verga. Y ya, o sea, el berrinche que hizo en algún momento así de que, ay, ¿por qué no me pusiste de secretario de gobernación? Te la pelaste Ay, ¿por qué y no ya me pusiste- llegué al poder. Sí, güey, o sea, y varios berrinchillos que se le cumplieron. Contra Díaz, contra Madero y luego contra Huerta y ya por fin, ya le toca a Carranza, güey. Ya por fin Carranza dice, ahora sí me toca el poder, hijos de su pinche madre. Entonces, ¿qué es lo que hace Carranza? Convoca a un congreso constituyente, un congreso constitucionalista. Y yo sé que está repetitivo el ejército constitucionalista, el Congreso constitucionalista, el presidente constitucionalista, el Carranza constitucionalista, pero bueno, esa era básicamente la misión política de Carranza, güey. El vato quería dejarle alguna herencia política a México, güey. Y eso lo intentó a través de la Constitución. Él quería pegarse a la Constitución, apegarse a la ley y que eso fuera lo que rigiera. Entonces por eso el vato convoca un Congreso constitucionalista constituyente y ¡oh, sorpresa! Lo eligieron a él presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos.
a la verga. Pero ¿qué pasa con Villa y con Zapata, Jorge? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen, güey? No, pues no lo reconocen, güey. Le dicen prácticamente, no, chavo. Yo aquí no. Aquí tus bigotes, no son los buenos. No, señor. Yo ni de pedo me voy a meter a la Ciudad de México. Dicen Villa y Zapata. Ni de pedo voy a entrar ahí porque me matan, güey. Yo no soy ningún madero para que me manden a asesinar como si no supiera mejor, güey. Exacto, o sea, yo no soy un experto. Yo no hablo con espíritus. Yo no ignoro los consejos de mi hermano, como lo hizo Francisco y Madero. Y entonces pues se niegan a ir a esta... A la Ciudad de México, a la güey, Ciudad de a México. esta ciudad que es la capital, la nuestra, este queridísimo México que tenemos en nuestras manos. Sucia y llena de smog. Mi Ciudad de México, ¿cómo no? Mi Ciudad ¿Cómo de México, chingón? Un ¿cómo nos saludo a toda dicen? la gente de Ciudad de México. Entonces Villa y Zapata dicen, ¿saben qué? Mejor vamos a Aguascalientes. Vamos con los hidrocálidos. Vamos, Y deciden convocar a la convención de Aguascalientes. En Aguascalientes. Donde van villistas, obregonistas, carrancistas, zapatistas. Pero O sea, no fue Carranza. todos los líderes, o todos los grupos revolucionarios tenían ahí un grupo representativo, ¿no? O sea, ahí se trató de hacer como esta reunión donde todos los que estaban en medio del conflicto pudieran tener voz y voto de la situación o de lo que iba a acontecer. Exacto. Y los únicos que estaban ahí presentes en persona eran Villa y Zapata. Había representantes de todos, pero nada más Villa y Zapata eran los caudillos principales que estaban ahí. Carranza no quería ir, entonces se rehusó a ir y no fue y no estaba ahí. Entonces Villa y Zapata eran los únicos que estaban diciendo qué pedo, güey. Básicamente. Exacto. Pero honestamente, Jorge, esto se me hace muy chido, güey. Porque en la historia de México siempre encontramos que había alguien más que quería quedarse con el poder. Había alguien más que quería derrocar al que ya estaba de presidente. Y aquí, en vez de encontrarnos con gente hambrienta de poder, nos encontramos con Villa y con Zapata. Que claro que tenían su lado negativo, su lado positivo y todo. Pero en esta ocasión, güey, ellos siendo líderes de la revolución, dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer a un lado a los caudillos principales, a los que derrocamos al gobierno. O sea, vamos a tratar de darle el poder al pueblo. Nosotros nada más somos los que están derrocando a la tiranía. Vamos a dejar que el mismo pueblo continúe con la verdadera historia política de México. Entonces, Villa y Zapata dicen, vamos a hacer a un lado a los principales caudillos, que somos nosotros, Villa, Zapata y Carranza, que no está presente. Y en vez de nosotros quedarnos con el poder, nombramos presidente a Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez, que es el Eulalio nombrado, Gutiérrez. güey, el nuevo presidente de México por todos los grupos revolucionarios, güey, que estuvieron involucrados en toda esta guerra, güey. Pero, como siempre. pues como ya es costumbre en México, como se hizo costumbre desde 1910, el no reconocer al presidente y decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y Venustiano Carranza nos hace un berrinche tamaño niño que está en la juguetería y no le quieren comprar su pinche Paw Patrol, güey, o su pinche Peppa Pig, güey. Jorge, ahí estás metiendo cosas personales de ser un padre a Maciosare, güey. No, güey, es que Carranza prácticamente, o sea, Carranza acepta la convención de Aguascalientes con el hecho de, ok, pues me van a elegir presidente, güey, porque todos los que estaban ahí se sumaron al plan de Guadalupe, güey. Tanto villistas como zapatistas como obregonistas se habían sumado al plan de Guadalupe. Ajá. Lo que debía pasar era que lo reconocieran a él como presidente, güey. De que yo soy la cabeza de este pedo, sí que ahora me toca a mí estar en el poder. Exacto, entonces, sí, hagan su junta y nómbrenme presidente. Pinche Y que le Carranza. sale el tiro por la culata y no me lo nombran presidente. Y ahí es cuando Carranza dice, ¿saben qué? Váyanse a la verga.
Yo me voy a Veracruz. Güey, qué curioso. Y sigo siendo el presidente. Y chido. Eso fue ¡Pum! exactamente lo que Agarra el dijo. Tesoro Nacional y vámonos. Hasta Veracruz. Se nos va al país. Ahora sí que de Carranza tomó pauta histórica de Benito Juárez, llevando su gobierno a Veracruz. Y él dice, allá vamos a conducir todo el pedo. Yo soy el nuevo Benito Juárez. Este soy yo. ¿A quién me recuerda ese güey? No sé. Esa es otra historia. Pero entonces Carranza dice, ¿saben qué, hijos de su pinche madre? Váyanse a la verga. Yo me voy a Veracruz junto con todo mi gobierno y yo sigo siendo el presidente. Constitucionalismo, hijos de su pinche madre. Lo que sea que eso signifique, Carranza. Gracias. Y ahí se guachan y se va a Veracruz. Y pues empieza en 1915, Estados Unidos, güey, reconoce. Bueno, déjame checar aquí en mi super tablet de información, güey. Su tablet hecho de papel. Perdón, de árbol asesinado y procesado. Gracias, Jorge, por cuidar al medio No, güey, son ambiente reciclados, con tus güey. timelines anticuados. Son de mis trabajos de primaria, güey. Todo este pedo, güey. A lo que voy es de que Carranza se va, güey. Y posteriormente, por ejemplo, en 1914, güey, Villa empieza, sigue su movimiento, tanto como Zapata y Obregón, güey. Villa, es un dato que quería comentarles, güey, es de que el 3 de enero de 1914, Francisco Villa firma con una empresa llamada Mutual Films Vete a la verga. un contrato para grabar la película que se va a llamar La vida del general Villa, with the Pancho Villa Superstar. The Pancho Villa Superstar. A ver, espérate, güey, antes de que me mandes a chingar a mi madre, güey. ¿Qué chingados está pasando, güey? ¿Cómo que Villa firma un contrato para una película? O sea, ¿lo van a grabar a él, güey, o qué verga? Exacto, güey. Sí, van a grabar todas sus batallas, güey. Y a lo que voy con todo, con este dato, güey, es de que una vez, el gobierno de Estados Unidos reconoce a Carranza, güey, como un presidente legítimo, aunque el Congreso mexicano todavía no lo reconociera y todavía el pueblo mexicano no lo reconociera, Estados Unidos ya le había dicho que sí. Güey. Entonces se crea como es como, ay, ya felicitaste al presidente. Mira, me suena muy conocido este pedo. ¿Quién me recuerda todo esto? Ay, es que ¿por qué no lo felicitan? Pues si ya todos lo felicitaron. No, ya no me voy a meter en Jorge, temas no te actuales. pongas de socialista en la revolución, güey. Ya tenemos suficientes No, problemas con este tema, por el amor de Cristo, güey. Sí, ya no voy a politizar tanto. El pedo es de que, el gobierno de Estados Unidos reconoce a Carranza, güey. Y se empieza a crear una brecha entre los revolucionarios que estaban peleando. En uno de ellos era Pancho Villa, güey. Entonces Pancho Villa ve que reconoce el gobierno de Estados Unidos reconoce el gobierno de Carranza y pues trata de sacar un cacho de esa rebanada, güey. Y es cuando la productora Mutual Films se le acerca y le pide comprarle el derecho de sus batallas, güey. Güey, es que verdaderamente ya para este punto Zapata estaba haciendo un pinche superstar nada más. No, Zapata no, Villa. Perdón, Villa, sí, perdón. Discúlpame, no, Zapata seguía en el sur. Zapata seguía en la batalla, güey. Zapata seguía en el sur. Wey. Ajá, pero, y Villa ya se las tomó de estrella, güey, de cine, güey. Pero entonces, aún así, güey, el vato sí intentó hacer algo, ¿no? O sea, porque lo que estaba sí trató de ir tras de Carranza. Cuando Carranza se va para Veracruz, Carranza nombra a Álvaro Obregón como el jefe del ejército. Lo pone como jefe de ejército para que derrote a Villa, que venía por él. Y Villa venía de que... pues sí, vengo por ti, güey, vengo por ti. Ya venía en plan rockstar, güey. Villa en algún punto se vuelve en un rockstar de la revolución, güey. Que es a lo que voy. Mira, por ejemplo, con esto de la película, güey.
esta empresa le ofrece hacer una película a cambio de que todas las batallas de Villa fueran de día, güey. Que no Ok. hubiera otros camarógrafos, güey. Que si fuera necesario, o sea, de que si fuera necesario simular peleas, lo iba a hacer. Es decir, en el contrato decía, o sea, si no tenías peleas, pero necesitamos un tiro de O sea, ciertas Villa estaba peleas. haciendo un reality show, güey, es lo que estás diciendo. Práctica, básicamente. ajá. Estaba Sí. haciendo un puto reality show. Villa era el Donald Trump de la revolución. Sí, Villa ya estaba. Y por Puta $25,000. Güey, es Por que está- $25,000, está- que en ese tiempo, pues era un puterísimo, ¿no? Pero, o sea, Villa, o sea, en 1914, la revolución de Villa no fue otra cosa más que un reality show, güey. Güey, Exactamente. así se lo tomó ese güey, pero aún así. Y es algo que se me hace bien importante, güey, porque la revolución sí fue hace 100 años, pero tampoco fue hace tanto, güey. O sea, fue ¿No? hace 2, 3 generaciones. Y nosotros que crecimos aquí en el norte, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues nos toca escuchar historias de bisabuelos, de tatarabuelos, de que, no mames, ahí viene Villa, todos escóndanse, va a ser un desmadre. Uno de mis bisabuelos, güey, se murió porque una vez Villa llegó a saquear el pinche pueblo donde vivían, güey, y saqueó su tienda. Entonces se quedó con un trauma bien cabrón de eso, mi bisabuelo o tatarabuelo, no me acuerdo bien. La segunda vez que va a venir, nada más de que escuchó, ahí viene Villa, le dio un infarto, güey, y ahí quedó. La cosa es de que hemos Amén. hablado mucho de la situación política de México y qué era lo que estaba pasando y quién estaba en el poder. Pero no se nos debe de olvidar lo que estaba pasando la gente común y Exacto. corriente, los que querían tener un negocio, los que nada más querían tener un trabajo, los que querían poder formar una familia y salir adelante, La banda. estaban siendo afectados, güey. La estaban siendo bandita, afectados culero. nosotros, la bandita, güey, o sea, los que no tenemos un cargo político, los que no tenemos un cargo militar, güey, los que no tenemos injerencia en decisiones tan grandes Ajá. como declararle la guerra a algo, que estamos ahí chingándole, pues, exacto, güey, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, güey, porque creo que es exactamente lo que más duele en el tema de la revolución, güey. O sea, la gente que vivió en medio de este conflicto, que hasta donde vamos ahorita, güey, no hay un bueno, no hay un malo, güey. O sea, nada más es una pelea de personas que están locas por el poder, güey. Que están dispuestas a llegar a cualquier cosa por tomar el poder, güey. Y decidir sobre otras personas, que es lo que está cabrón. Y que para eso es más necesario, güey. Para darnos cuenta de quién es el culpable, güey. De que México esté tan herido como este pedo, ¿no? Y es que incluso es lo que los que no querían precisamente tener el poder, como lo vemos en el caso de la Convención de Aguascalientes, que Villa y Zapata dicen, vamos a hacernos nosotros a un lado para que alguien más tome la presidencia y empiece un proyecto político. Incluso esos güeyes, güey, nos la ponen difícil. Porque tenemos estas historias de que eran unos cabrones. Y hay historias bien culeras de Villa, güey. De que incluso en una situación en la que estaba tratando de conseguir información de una persona con un bebé recién nacido, le arrebata el bebé, lo agarra en los talones y lo azota contra una lápida porque estaban en un cementerio. Entonces tenemos todas estas historias, todas estas leyendas y nos la ponen cabrón a los mexicanos, güey. Porque se supone que son héroes de la revolución, pero hicieron cosas bien culeras. Entonces, ¿qué pensamos nosotros, güey? No nos queda nada más que, pues, comentar la información que sabemos y a ver a qué conclusión llega cada quien, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, güey. Exacto, güey. Y que para este punto, güey, cuando ya decimos, güey, ok, ya se supone que ya la revolución se tuvo que acabar hace un chingo, güey. Es más, Desde 1911 se debió de haber acabado. Desde que Madero tumbó a Porfirio Díaz se tuvo que haber acabado. No se acabó, siguió Huerta y ahora sigue Carranza, güey. Ahora, en 1915, güey, Villa ya tenía en su control 14 estados de la República, güey. Pero era perseguido por Obregón y Carranza, güey. O sea, ya Villa se había convertido en esta piedrita
que pues no dejaba avanzar. Piedrota, güey. Piedrota en el zapato de Carranza, güey. De Carranza, exacto, güey. Entonces, en agosto, en Celaya, Obregón vence a Villa, güey. Se encuentran el ejército de Obregón, el ejército constitucionalista todavía, se encuentra con el ejército villista en las famosas batallas de Celaya. Así se les conoce y son muy famosas. En la escuela no nos enseñan mucho, entonces probablemente a pesar de ser famosas, tú, querido escucha común y corriente como nosotros, no saben absolutamente las batallas de Celaya, al igual que nosotros, porque en la escuela no nos las enseñan. Ese es un pedo, en la escuela no nos enseñan absolutamente nada de esto. Pero ahí es donde Obregón derrota a Villa y a costa de su mano, de su propia mano. Obregón pierde la mano en una de las batallas, creo que por un cañonazo, ¿no? No recuerdo exactamente. Es algo así, algún tipo de explosión, algo en tiempos de cuando la guerra se trataba de cañones. O prender un cohete. Niños, no prendan cohetes. De hecho, sí, no prendan cohetes. No, por favor, tengan cuidado. Obregón perdió toda una mano. Y por eso a Obregón, a partir de aquí, se lo conoce como el manco de la revolución. El manco. O el 15 uñas. El 15 uñas, porque no tenía mano. Pero entonces, Obregón derrota a Villa. Y Villa dice, no mames, bro, tengo la cola entre las patas. Y huye de vuelta al norte a tener su año sabático. No, espérate, no. ¿No? Ay, no se va a descansar, güey. Claro que sí, güey. ¿No? Villa, güey, desconsolado por este pedo, güey. O sea, porque pues lo derrotaron en una batalla, güey. Y luego el gobierno de Estados Unidos, güey, reconoce a Carranza, güey. Villa se siente traicionado, güey. Y en un acto de pura berrinchez, güey. En un acto de... Quiero hacer lo que yo quiero, güey. Según mis fuentes, güey. Villa, güey, es cuando cruza la frontera y ataca Columbus, Nuevo México, güey. Villa oficialmente ha entrado a una lista de 2 nombres nada más. El primero es Canadá y el segundo es Pancho Villa. La lista es gente que exitosamente invadió a los Estados Unidos y no lo atraparon. Así es, Canadá en su punto, en 1812 creo, quemaron la Casa Blanca, güey. Los canadienses quemaron la Casa Blanca y fueron los primeros en invadir exitosamente Estados Unidos. Esa no me la sabía. Eso no o sea, nadie volvió a entrar a esa lista hasta que Pancho Villa invadió Estados Unidos. Columbus. Y fue y le dio en la madre a Columbus, Nuevo México. Pero... Y vinieron a buscarlo, güey. No, pero hay que tener en cuenta porque de repente, o sea, este acto se menciona así como, ay, Pancho Villa es el único que ha entrado a Estados Unidos y... O sea, sí lo hizo. No se equivoquen, también fue Canadá. Sí lo hizo, pero, o sea, no tenía una causa legal, güey. No tenía una razón, lógica para invadir Columbus, más que el hecho de que Carranza había sido reconocido como presidente y que Huerta lo había derrotado, güey. Tenía Obregón. Obregón lo había derrotado en las batallas de Celaya. Pancho Villa tenía otra razón que también tiene que ver con las batallas de Celaya para invadir a Estados Unidos. Discúlpenme. Y esa es que Villa acusaba a Estados Unidos de venderle parque mojado. O sea, sí, cierto, las municiones. Sí, cierto. Parque eran las municiones. Discúlpenme otra vez, perdón. Bienvenidos al programa de eructos.com. Bienvenidos. Mi hermano me estaría regañando. Entonces Villa acusaba a los gringos de haberle vendido parque mojado. Y como estaba mojada la pólvora, no disparaban. Entonces Villa dice que por eso perdió las batallas de Celaya. Estas batallas bien importantes en la revolución, por las cuales si hubiera ganado Villa, probablemente se hubiera caído el proyecto político de Carranza. Pero no se cayó porque ganó Obregón. Y Villa culpa su derrota al parque mojado de los gringos. Ok. Sí, es cierto. Había un mexicano que suponía que hizo el contacto entre Estados Unidos y Pancho Villa.
No recuerdo su nombre en este momento, puta madre. Pero el punto, el punto es de que este güey lo alcanzó en un tren. Este vato estaba huyendo a Estados Unidos. Y lo alcanzó en un tren en Chihuahua. Sí. Mi sí, bisabuelo cierto. fue testigo presencial de esta historia. Hay algo, sí, bueno, sí escuché, sí leí sobre ese pedo. Bueno, sigue, perdón. Y la cosa fue que iba el tren, este vato iba bien nerviosote, y los villistas alcanzan el tren. Detienen el tren, bajan a la fuerza a este cabrón y lo sacan del tren y se lo presentan a Villa. Entonces Villa, después de una breve discusión con este güey, lo pone a caminar, le dice, órale cabrón, camina para allá. Este güey da un paso tras otro, tranquilamente, seguro de su muerte. Villa saca su pistola y le dice, así mueren los traidores, por la espalda. Y ¡paz! Le dispara. ¡Ay! Le dispara por la espalda, güey. ¡Ay, cabrón! Hijo de su pinche madre. Y pues bueno, esta es una de las tantas razones por las cuales Villa tiene una fama de ser una bestia, güey. De ser un salvaje, un bárbaro. Pero políticamente la realidad es que Villa perdió. Villa ya no tiene cómo amenazar el gobierno de Carranza. Entonces Carranza regresa a la Ciudad de México, triunfante, exitoso, feliz de que ahora la revolución está en sus manos. Y México está en sus manos. Y ahora todo va a continuar y va a continuar pacíficamente. Entonces Carranza se enfoca en su proyecto político, que era constitucionalista. No se nos olvide la palabra clave de Carranza. Constitución, constitucionalismo, constitucionalista. Si piensas en Carranza, tienes que pensar en la Constitución. Entonces este güey se pone a trabajar en una Constitución. Regresa en 1916 a la Ciudad de México y le en corto dice, órale putos, a trabajar, nos tenemos que ganar nuestra paga. Entonces Carranza proclama la Constitución de 1917. ¿Cuáles son los puntos claves de esa Constitución, Georgie? Mira, primero se hacen unas aclaraciones, ¿no? En lo que viene siendo el artículo 27, que está relacionado con la propiedad de la tierra, con que el Estado ponga una finalidad al estado de esclavitud de los peones, güey, en las haciendas. Se hace un reacomodo en el artículo 123, que pues sí, habla sobre los derechos de los trabajadores, que tienen que tener un descanso obligatorio, que no son máquinas y no son animales, etcétera, etcétera. Y ahí nace el fin de semana, ¿no? Es lo que es el fin de semana el día de hoy. Pues güey, o sea, es como tienen que tener un día de descanso, mijo. O sea, no Tienen pueden que estar tener un trabajando. día para ir a misa. Exacto, sobre No todo. chingues las bolas. Entonces también el artículo 3 y el artículo 130, que dentro de varias cosas que se tratan en esos artículos, le quitan algunos derechos a la iglesia, güey, sobre el pueblo y las leyes mexicanas. Esto sí era algo recurrente entre los revolucionarios, güey. Incluso entre los porfiristas. Todos querían quitarle poder a la iglesia. O sea, sucediera lo que sucediera, fuera quien fuera el que está en el poder, todos querían que la iglesia tuviera menos poder sobre México. Obregón después tuvo un pedo con eso. Sí, pues también por eso sucede la guerra cristera. Que Exacto, ya exacto. tendremos otro episodio después de eso. Que yo creo que es el que sigue. Probablemente es en el que sigue. Pero ya veremos más adelante acerca de eso. La cosa aquí, güey, es de que, pues bueno, todo el mundo estaba tratando de quitarle poder a la iglesia, güey. Y a final de cuentas, Carranza lo que quería dejarle a México era esta herencia política, esta herencia constitucionalista y de ley, de orden y de Estado de Derecho. Pero a pesar de esto, el güey no lo conseguía. Porque seguía habiendo mexicanos que estaban en contra de él, mexicanos que lo amenazaban con guerra. Y por esto mismo, manda a matar a Zapata, ¿no? Exacto, en 1919, güey. 1919. Estamos hablando que en el gobierno de Carranza, güey, Puta madre. siguieron creciendo las huelgas, güey, las protestas, los conflictos entre empresas privadas extranjeras contra el gobierno, güey.
empresas mineras, empresas petroleras. O sea, el gobierno de Carranza se vio envuelto en un conflicto constante, güey. O sea, nunca hubo un momento de paz o de tranquilidad en el gobierno de Huerta. No, güey, incluso cuando estaba teniendo sus victorias, como lo fue con la Constitución en 1917, se le conoció ese año como el... ¿Cómo fue? El año del hambre. El año del hambre, porque la gente no estaba comiendo. O sea, bueno, obviamente, ¿no? Pero todo el presupuesto se le estaba dedicando a los ejércitos, a que estuvieran bien pagados, a que pudieran seguir peleando, porque no dejaba de haber pinche guerra. Parece que seguimos en la misma puta historia ahorita. Sí, o sea, siempre, si alguna persona dice que después de que Porfirio Díaz se fue, la pobreza disminuyó, está completamente errado, güey. Sí, porque tampoco... para 1917... el pueblo, Ah. los pobres eran pobres. Ajá. No podía, o sea, no, era muy distinto y por eso había esta sección de ejércitos. Eran los villistas, zapatistas, obregoncistas, carrancistas y los otros, güey. Que eran los otros, pues este grupo de guerrilleros que no estaban en favor de ningún plan social establecido. Pero pues estaban luchando por sobrevivir, nada más. Y aún así el país estaba valiendo verga. Y pues bueno, Carranza logra derrotar a Villa. Luego después manda a asesinar a Zapata, que estuvo bien culero, güey. Estuvo culero porque se suponía que iban a hacer un tratado. Y básicamente fue una emboscada en contra de Zapata. O sea, el güey fue para... ok, ya vamos a acabar con la guerra, ya vamos a estar bien. Y el vato va caminando bien a gusto y luego... caray, algo está... Y lo balacean, güey. Termina todo pinche balaceado, güey. Se lo chingan. Estuvo culero. Fue una traición. Porque se suponía que iban a tener un acuerdo, güey. Y así es como termina Zapata, el caudillo del sur. Su nombre no volvería a aparecer en la historia mexicana hasta dentro de 70 años. Exacto. Con el ejército zapatista. Sí, no, y es que, o sea, el gobierno de Carranza, o sea, nada más nos da este sentimiento de fracaso. Nuevamente, después de Madero, nuevamente el pueblo de México sigue sintiendo esta sensación de no está funcionando. De que nada Porque está hasta este avanzando. momento no había un plan de proyecto. Hay que dejarlo bien claro, Así que es. hasta este momento Así nadie había propuesto algo más que tumbar al que estaba en el poder. Como, No, o sea, como dice Juan Manuel Zunzunegui, perdón, Juan Manuel Zunzunegui en Juan su Miguel, libro. ¿no? Juan Miguel. No, Juan Miguel. Híjole, perdón. Ay, perdón, Juan Zunzu. Miguel Zunzunegui en su libro dice... en perdón, sus señor, planes- en el que nos inspiramos en nuestro podcast. Don Zunzunegui, discúlpeme, abuelo del podcast Maciosari, un pinche enemigo. Juan Miguel. Sí, Juan Miguel Zunzunegui en su libro Maciosari, nuestro extraño enemigo, dice: todos están... Pinche nombre está igual. Pero es nuestra inspiración. Dice: todos tenían un plan en contra de, pero nadie tenía un plan a favor de. Y seguía siendo un puto desmadre y nadie se organizaba y matan a Zapata. Y dice Carranza: bueno, por fin ya los chingué a todos. Espérame, déjame también añadir. Ahí te pero y te que, dejo añadir. En este momento de la revolución, güey, o sea, entre 1917 y 1918, el verbo robar no existía en el léxico mexicano, güey. Robar. No existía robar, sea, güey. llevártelo Nadie, que no nadie es tuyo. decía robar. Todos decían? decían carranciar, güey. No mames, Jorge. A ver, tiempo, güey. ¿Qué chingados estás hablando, güey? O sea, entonces, ¿qué decían antes de Carranza, güey? Cuando Pues, alguien robaba. pues robar, güey. Pero cuando llegó Carranza, güey, la gente empezó a cambiar la expresión por carranciar, güey. ¿Por ¿Carranza qué? era un ratero, Porque güey? Carranza, hizo que en su gobierno, güey, todo la cuestión ilegal de hacer las cosas, güey, de dar una mordida o de
pues sí, de ser corrupto, era permitido en el gobierno de Carranza, güey. Puta madre, güey. Por eso Carranza en algún punto se conoce como, Carranza, pues, no tenía deja robar, panza. o sea, no roba, pero deja robar, güey. Ay, güey, es que sí. Entonces, eso es algo que se le queda en la psique del mexicano, güey, que hasta ahorita seguimos viendo, güey. O sea, nada más hay que poner en claro y en la mesa que robar Ahí está. en un punto era un igual a carrancear, que era el presidente que estaba Pero, güey, entonces Carranza... al frente, güey. Entonces Carranza verdaderamente es el gran heredor político de México, güey, porque pues se siguen permitiendo las mismas cosas que se permitían en su gobierno. Yo creo que ahí nació, güey. Ahí nació, o sea, si ya, Carranza encontró una manera en que su gobierno pudiera funcionar, güey, a través de una corrupción sistemática en la que los involucrados tuvieran una ganancia y pudiera haber tanto se le conoce en el mundo del coach, así como un win-win situation, güey. A la verga. O sea, todos ganamos y todo sigue adelante. Pues más bien gana Carranza y gana el que roba, pero no gana el pueblo, güey. Pero pues el pueblo nunca se dio cuenta de eso. Ahí está el truco, güey. El pueblo ni siquiera sabe, güey, que está en medio de ese juego, güey. No, pues no mames, güey. Claro que no, güey. Incluso ahorita es difícil poder saber ese pedo, güey. Entonces, nada más para poner en la mesa, güey, que en ese tiempo el gobierno de Carranza ya era reconocido por todo el pueblo como un gobierno corrupto, güey. Un gobierno que no robaba, pero que dejaba robar. Y, güey, entonces ya para este punto Carranza piensa que ya todo está bien, ya se acabó el desmadre, ya no va a haber ningún problema. Obregón me está pidiendo que lo deje ser secretario de Gobernación. Y le digo que no. Y le digo que no, y digo, ¿sabes qué? Yo soy Venustiano Carranza, este es mi bigote, y tú, Álvaro Obregón, te vas a la verga y no vas a ser secretario de Gobernación. Entonces, ¿cómo responde Obregón, güey? El manco. Pues Perdió bueno, una mano por el presidente que lo abandonó, güey. O sea, ¿cómo responde, güey? Pues... Normal, ¿no? Traiciona. Exacto. Como se venía haciendo en México. ¿Crees? O sea, ¿qué estás pensando, pa? Exacto. Sí, exacto. Responde como se venía haciendo en México desde hace mucho tiempo, güey. Desconociendo al presidente y haciendo tu plan, güey. Que en este caso, pues, se junta con Plutarco Elías Calles. Puta madre. Y hace el plan de Agua Prieta. Chingado, Donde güey. desconoce a Venustiano Carranza. Más planes, Georgie. Chingado, güey. Plan de Agua Prieta. Y lo hacen desde Sonora, ¿verdad? No sé exactamente de dónde, güey. Bueno, según yo, estoy casi seguro que sí. A ver qué tienen. A ver si ustedes saben este pedo. Ustedes que igual y tienen el internet ahí más a la mano. Porque a mí me da flojera buscarlo ahorita, honestamente. Entonces, a ver qué tienen que decir Bueno, ustedes. tenemos tiempo, a ver si sí porque fue el tiempo en es oro. Sonora. El tiempo aquí en Maciosare, Órale, miren. o sea, va corriendo, va volando y movidito cooperando. Así que, a ver. ¿Dónde proclamaron el plan de Agua Prieta, por favor? Según yo fue en Sonora. Estoy casi seguro que sí, güey. Deberíamos apostar. Porque estoy casi seguro que sí fue ahí. No sé exactamente, pero yo solo sé que ahí Obregón y Elías Calles desconocen a Venustiano Carranza. Güey, y Venustiano Carranza responde diciendo, ¿saben qué? Me voy a ir a Veracruz otra vez, hijos de su pinche madre. Voy a abandonar la capital otra vez. Entonces Carranza sube a todo su gobierno, sube a todo el tesoro público, el tesoro nacional, sube a toda la familia del gobierno, sube a todo pinche mundo al tren, uno de los trenes más pinches grandes que ha visto la historia de México y dice, vámonos a Veracruz. Pero no llegó. No. Así es. Todo el pinche camino, la procesión Carranza vio ataques de obregonistas. En todas pinches partes era una guerrilla. Y hubo cierto lugar que no tengo aquí en mis notas donde el tren tuvo que detenerse. Porque estaba dinamitada la vía, cierto, güey. cierto, Estaba sí, güey. dinamitada, o sea, ya no podía avanzar el tren.
ya no había vía, o sea, no había manera. No o había sea, manera de seguir ese pedo. Si avanzaba se moría, o sea, se volteaba y se caía el pinche tren y no sucedía nada. Entonces Carranza, con unos cuantos aliados, dice, vámonos a caballo, chingue su madre. Ay, mi niño. Exacto, como si ir por el campo mexicano fuera una buena idea. Entonces, decide irse de esa manera, güey. Y llega un punto en el que se topa a hombres del general Rodolfo Gil Agustín Herrero Hernández. A la verga. Lo voy a decir una vez más. El general Pepe Rudy Gil Agustín Herrero Hernández. A la verga. A la verga, güey. Y le dice, no te apures, Carranza, presidente constitucional de México. Vente aquí a mi pueblito del cual yo estoy a cargo. No te preocupes, no va a suceder nada, tú vas a estar bien, yo te cuido en tu camino a Veracruz, presidente Carranza, pásale este cuarto, duerme, ya se metió el sol, no te apures, tienes la panza llena, el corazón contento, al igual que tus hombres, no va a pasar nada, no te preocupes. Y de repente, ¡pa, hijo de su pinche madre! Los balacearon. Ay, güey. Los Qué feo, balacearon. güey. El general José Rodolfo Gil Agustín Herrero Hernández traicionó al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a Venustiano Carranza. Lo traicionó, lo asesinó y básicamente con eso le abrió las puertas al poder a Victoriano Huerta, perdón, No, a Álvaro Obregón, Obregón, Álvaro chingado, güey. Obregón. A Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Sí, ya estos personajes que ya estaban sobando las manos con el ansia del poder. Porque ya ellos ya sabían prácticamente qué es lo que iba a pasar y cómo se iban a repartir las ganancias. Y en este fatídico día donde muere otro, no héroe, o sea, no quiero usar esa palabra héroe en Maciosare. Creo que Porque aquí no hay héroes. protagonista. Creo que protagonista sería la palabra correcta, güey. Porque estuvo ahí. No era un héroe, no era un villano, no era uno de los protagonistas, fue un güey. protagonista, exacto. Me gusta esa palabra. Protagonista de la historia y de la revolución que nos dejó México en estos tiempos. Sí, güey. Y si les gusta el folclore mexicano, pues bueno, todos sabemos que los corridos nacen en la revolución. Ignacio López Tarso tiene todo un disco acerca de la revolución. Y una de las canciones, o bueno, corridos, es el asesinato de Carranza, la muerte de Carranza. Y narra todo ese suceso en el cual llegó a este hostal, se quedó todo tranquilo y lo balacearon a medianoche. Por si lo quieren escuchar, Ignacio López Tarso está en Spotify, es uno de sus álbumes. Adelante. Y sí, bueno, pues ya podemos dar por terminado el podcast en el hecho de que Madero fue... No, Madero. Carranza. Carranza fue asesinado a sangre fría por sus mismos militares, los mismos que lo llevaban. Y por eso en un principio dijimos que esta es la etapa más sanguinaria de la revolución. Porque mataron a Zapata, mataron a Carranza, hubieron un chingo de batallas, todo el mundo quiso mandar a matar a alguien. Aquí ya era un desmadre. Mataron a Villa también. Mataron a Villa también. Obregón mandó matar a Villa. Bueno, mató a Villa. Esto Obregón. lo vamos a ver más específicamente en el siguiente episodio. Pero pues bueno, el día de hoy llegamos al fin del episodio número 3 del volumen 3 de Maciosare Podcast. Un pinche enemigo. El podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Llega a su fin el día de hoy con la muerte de Carranza. En el siguiente episodio continuaremos con la historia de México donde nos quedamos el día de hoy. Obregón tiene las puertas abiertas para tomar la presidencia de México. Vamos a ver qué sucede en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Desde México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, Singapur y Alemania nos están escuchando una vez más. Un saludo, un gusto que nos estén escuchando. Qué chingón que estamos Qué buen aquí. gusto tienen. Qué buen gusto tienen. Qué tipazos son ustedes, parecen los maderos del tiempo actual. No. Porque los van a matar. No, espérate, no. Son unos tipazos, pero no son maderos. Son unos Pero tipazos. entonces- Y un saludo a todas las personas que nos siguen en Instagram, en Facebook y en YouTube, que nos dejan sus comentarios, que nos están diciendo que les gusta.
Muchas gracias. Yo ya sé que me parezco al Diente de Oro. Ya va a cambiar, me va a cambiar de look próximamente. Pero no, o sea, nada más. Muchas gracias por escucharnos realmente. Cada like, cada comentario que nos hagan, lo valoramos mucho y nos hace seguir investigando acerca de la revolución para llevarles a ustedes lo que nosotros encontramos para poderlo debatir aquí en este espacio, que para eso es Maciosare. Que Maciosare es un programa donde tratamos de encontrar al enemigo de México. Que pues bueno, una y otra vez resulta ser que el enemigo de México son los mismos mexicanos porque no permitimos que nadie lleve a cabo su proyecto de nación. No permitimos que una persona se quede en el poder. Siempre estamos tratando de jalar al que está a punto de salir de la cubeta. Como la metáfora de las pinches, de las cangrejos, ¿no? Exacto. Y pues bueno, Maciosare una y otra vez resulta ser los mismos mexicanos, desafortunadamente. Pero bueno, aquí no estamos para juzgar, estamos para tratar de ver lo que nos dejan aquellos que saben acerca de la historia. Y pues bueno, Jorge Juárez, no olviden que Carranza no tiene panza porque Villa se la cortó. Y creo que de nuestra parte eso es todo. Y pues bueno, ya, por mi parte es todo ahora sí. Por la mía también. Y pues bueno, no queda más que decir que... Chido.